La cultura vinca o vincha fue la cultura más temprana de Europa. Oficialmente, entre el sexto y tercer milenio antes de nuestra era. Se encontraba principalmente a lo largo del Danubio en Serbia, Rumania, Bulgaria y Macedonia, aunque también existen vestigios de esta cultura en varias zonas de Europa Central y Asia Menor. Entre 1908 y 1934, se excavó la parte central de la civilización vinca en proyectos asistidos por el Instituto Arqueológico de Rusia Imperial y el británico Sir Charles Hyde. Aunque aquellos trabajos fueron varias veces interrumpidos por las guerras, se lograron desenterrar numerosos vestigios y colecciones de objetos prehistóricos que actualmente se encuentran en varios museos alrededor del mundo. Por aquel tiempo, tanto los arqueólogos yugoslavos como los rumanos creían que la cultura de Vinca había surgido alrededor del 2700 antes de nuestra era. Sin embargo, la datación por radiocarbono determinó la fecha de aparición de esta cultura por lo menos en el año 4000 antes de nuestra era, aunque se sospecha que pudieron desarrollarse incluso desde el año 7000. Estas figuras que usted ve en pantalla representan lo que los arqueólogos llaman deidades que auxiliaron, según las leyendas, en el desarrollo de la cultura vinca. Y es que se ha comprobado que los grupos humanos que formaban dicha civilización recibieron espontáneamente un impulso enigmático y significativo que les ayudó a convertirse en una sociedad altamente evolucionada. Esto se sabe porque en muy poco tiempo, a juzgar por la cantidad de signos fonéticos utilizados, ellos desarrollaron un lenguaje silábico alfabético muy complejo para cualquier cultura de hace 4000 años. Los vincas o vinchas ya manejaban una estructura social casi imposible para cualquier otra civilización contemporánea. Y quizá lo más sorprendente aún es que tal vez lo hicieron varios miles de años antes del surgimiento de las grandes civilizaciones del río Nilo y el Éufrates. Esto, para los expertos, simplemente se trata de una anomalía arqueológica. ¿Pero será acertada su definición? ¿Quiénes eran estas supuestas deidades? Podemos ver que estos seres que desarrollaron y fundaron la cultura vinca poseían cabezas de forma ovalada, ojos gigantes en forma de almendra, narices estrechas con pequeñas bocas ligeramente marcadas o que incluso no tienen labios, quizá porque eran demasiado pequeños e imperceptibles. El color de estas deidades o supuestos dioses oscila entre los colores gris azulado y marrón claro. Consideramos que sería muy absurdo negar su parecido con las descripciones de seres extraterrestres, que en la actualidad se les conoce como los grises o los zeta reticulianos, tal y como los llamó Bob Lazar, quien aseguró haber trabajado en una de sus naves en el Área 51. Las excavaciones relacionadas con los vincas han producido más de 2000 de estas figurillas misteriosas que nos describen siempre al mismo tipo de ser. Si a esto le sumamos que además a estas criaturas se les atribuía la capacidad del vuelo, entonces resulta muy clara la asociación a lo que nosotros en la actualidad consideramos seres extraterrestres. Pero para no apresurarnos, volvamos a la descripción de estos entes. Cabeza grande con forma ovalada o de pera invertida, ojos grandes en forma de almendra, cuerpos pequeños y una nariz y boca demasiado breves. ¿No le parece demasiada coincidencia? La explicación de la arqueología ortodoxa es la misma de siempre cuando se encuentran ante algo que no pueden entender.
Y es que aseguran que simplemente estos seres son productos de alucinaciones y drogas por parte de los antiquísimos habitantes del Viejo Mundo. No obstante, la realidad que todos aceptan es que sencillamente no se ha encontrado una explicación lógica para que los Vincas, una cultura ciertamente anacrónica, hayan evolucionado de tal manera en el Neolítico, cuando se supone que en todo el mundo no existía siquiera un solo monumento megalítico. Además, mucho del arte Vinca contiene elementos muy parecidos a las culturas no solo de Mesopotamia como los sumerios, sino que también pertenecen a las sociedades antiguas de América, como los mayas, los incas y los mexicas. La gran pregunta que los arqueólogos no han podido responder es ¿por qué? Decir que se trata solo de una coincidencia sería caer en especulaciones rápidas y cómodas que obstaculizaría la profundización de la investigación. Todo lo que el hombre del Neolítico hacía artísticamente era siempre una imitación del mundo real y de la naturaleza que lo rodeaba. Y esto es algo que no debe perderse de vista. Es muy triste que la ciencia que los estudia simplemente asegure que lo que estamos viendo son representaciones de alucinaciones. ¿Acaso los hombres del Neolítico alucinaban todos lo mismo? ¿Acaso las drogas que consumían, si es que lo hacían, les daban a todos las visiones exactamente de los mismos seres? Más de 2000 figuras que se asemejan a los seres grises, ¿acaso son representaciones de 2000 alucinaciones independientes, pero exactamente iguales? Eso no pasa ni en los tiempos modernos. Además, tenemos representaciones de humanos y de miles de tipos de animales que son fieles retratos a lo que se observaba en aquellos tiempos. ¿Por qué la arqueología asegura que todas sus figuras retratan la realidad de su vida cotidiana, menos estas? ¿Es la cultura Vinca evidencia de contacto prehistórico con seres extraterrestres hace al menos 7000 años? Muchos investigadores creemos que sí. Sin embargo, de la mano de la evidencia y no de especulaciones, siempre le aseguraremos que es usted quien tiene la última palabra. Para Alien Truth, Edward Betancourt.